A mí me detienen ese día, era San Valero, con un invierno cruel aquel año. Acababa de matar el FRAP en Madrid a 3 guardias civiles. Entonces, la patrulla que me iba a llevar al juzgado estaba fuera de sí. Cuando me va a esposar para meterme al furgón, me dice: ¿usted es Joaquín Bozal? Digo, sí. Dice: mire lo que llevo aquí. Está cargada y al menor movimiento que haga le meto 5 tiros. Eso de saludo, para el furgón. Vamos, me dejaron en libertad luego, pero eran rasgos de aquel entonces, en un tiempo en que mientras intentábamos ganar espacios de libertad, se agudizaba también la represión. O sea, era un tiempo turbulento con contradicciones. La única memoria de la transición que los jóvenes de generaciones recientes han conocido es la de los libros de texto y la televisión. Habla de una transición ejemplar, concedida desde arriba por el rey y otros líderes democráticos. Sin embargo, un día, curioseando una vieja maleta de mi abuela, encontré una fotografía de mi padre en una manifestación junto con otros compañeros de fábrica. No eran los únicos. Miles de personas ocuparon las calles durante aquellos años para pedir derechos sociales, laborales y ciudadanos. Personas que no aparecen en los libros de historia, pero que heroicamente desafiaron al franquismo, construyendo culturas cívicas y que al margen de las instituciones contribuyeron enormemente al tránsito de la dictadura a la democracia. La memoria más extendida de la transición y el porqué de la transición pone en primer término, evidentemente, al rey y a Adolfo Suárez, y luego unos pocos nombres individuales, pero ya más como personajes secundarios, ¿no? Esto es lo que más se ha extendido, especialmente a partir del 23F del 81, y lo que más está dentro de la colectividad española. Pero es una interpretación evidentemente muy cuestionable y con no pocos puntos débiles, ¿no? Españoles. Franco. Después de 40 años de dictadura, Francisco Franco muere en noviembre de 1975 y le sucede en la jefatura del Estado el joven príncipe Juan Carlos, que ratificará a Arias Navarro en la presidencia del gobierno. Juro por Dios y sobre los santos evangelios. Lejos de transitar hacia un futuro democrático, el objetivo principal del régimen era mantenerse bajo otras formas, pero conservando sus características básicas y sin renunciar a la maquinaria represiva del Estado. No, que os lo demande. En junio de 1976, el rey destituye a Arias Navarro de la presidencia y nombra a Adolfo Suárez, que terminará por aprobar la ley de reforma política en diciembre de 1976. La cuestión central es entonces el porqué de la democracia, o el cómo de la democracia, y de la propia transición, se entiende, ¿no? La transición fue posible por un conjunto de impulsos del contexto europeo, también de la influencia de las potencias internacionales, el desgaste del propio régimen que ya no podía continuar, los intentos que había desde dentro de que eso había que transformarlo, y luego la lucha, indudablemente, claro, esos espacios de libertad que reclamábamos buena parte de la población. Sin esa fuerza social en las calles, difícilmente se hubiese producido la destitución de Arias, ni se hubiesen planteado las Cortes franquistas la futura aprobación de una ley para la reforma política, ni se hubiese reunido Suárez para negociar con los partidos políticos. Una presión social que se ejerció desde abajo, a través de los sindicatos, de los movimientos estudiantiles, vecinales y feministas, que desbloquearon el paso a la democracia. Hoy no estaríamos pisando esto si las asociaciones de vecinos de entonces no hubieran funcionado, no hubieran existido, porque esto ahora serían 800 viviendas y no estaríamos aquí. En los años 70 no había democracia, por supuesto, había una falta de toda la clase de servicios en los barrios, en todos los barrios populares de Zaragoza, y unas cuantas personas de izquierdas nos unimos para intentar unir a la gente de los barrios
y reivindicar toda esta falta de servicios y de dejadez que había en los barrios, desde escuelas, urbanizaciones, alumbrado, centros culturales, etcétera, etcétera. Luego también participábamos en reivindicaciones generales de Zaragoza, como las subidas de autobuses, como la carestía de la vida, la subida del pan, reivindicaciones también del papel de la mujer en la sociedad. El movimiento feminista surge con mucho arranque y mucha fuerza desde un principio. ¿Qué ocurre en aquellas fechas? Que las mujeres se incorporan al mundo asalariado, las mujeres se incorporan a la enseñanza universitaria, es decir, las mujeres empiezan a tener una relevancia también en lo público y en lo social. Muchas activistas que ya militaban en organizaciones más clásicas también se dieron cuenta de que el mundo se estaba construyendo a espalda de las mujeres y que en sus propias organizaciones más tradicionales y más clásicas sus reivindicaciones tampoco tenían cabida. Nos empezamos a organizar en un momento en que la falta de libertades y la legalización de los sindicatos pues impedía que los trabajadores pudieran plantar cara a los excesos patronales, a la explotación de las fábricas. O sea, los salarios eran paupérrimos, las condiciones de trabajo muy duras. Entonces fue como un movimiento bastante espontáneo y simultáneo. Nacieron las comisiones obreras en diferentes sitios, impulsadas por los partidos que estaban entonces organizados, sobre todo el Partido Comunista y otros nuevos partidos comunistas que surgieron a la izquierda del PC. La sociedad española, en su propia estructura, ya en los años finales de los 60, principios de los 70, en su propia estructura mucho más urbana, mucho más de clases medias, es ya una sociedad estructuralmente democrática. No las instituciones, que son siguen siendo las franquistas y las dictatoriales, pero estructuralmente hay ya digamos, la propia democracia en sus gérmenes y en su propia situación. No se podía crear asociaciones de vecinos, era ilegal. Entonces la única fórmula era crear asociaciones de cabezas de familia a través del movimiento. Una vez creadas, bueno, pues funcionábamos democráticamente y era una isla democrática dentro de todo el franquismo. La forma de organización era absolutamente asamblearias. Cada mujer que quisiera participar tenía las puertas abiertas y podía participar. Aquí, por ejemplo, la Comisión Obrera de Bracero nos reuníamos en las orillas del canal que está aquí detrás. Pero claro, cuando era mayor amplitud, pues cuando ya nos teníamos que reunir el conjunto de las fábricas organizadas, pues lo hacíamos en las asambleas. Fue muy sonada la asamblea en la iglesia, en el seminario de San Carlos, que nos rodeó la policía y tuvimos que salir con el carné en la boca, tal cual, literal. En concreto en Delicias, tanto la parroquia de Begoña, que fue la que nos prestó los locales en principio, porque claro, las asociaciones no teníamos ingresos más que los de los socios, justo nos llegaba para sacar los panfletos, las cuartillas, las convocatorias, el boletín que hacíamos, etcétera, etcétera, pero no teníamos locales. La policía no podía entrar en las iglesias sin permiso del arzobispado, y entonces era un poco la barrera que teníamos, el escudo, la salvaguarda de estar ahí en las iglesias. Esta simbiosis que había entre los movimientos católicos, OAG, JOC, los movimientos obreros incipientes que empezaban entonces como sindicatos clandestinos, etcétera, fue una simbiosis muy rica y que participamos y nos ayudamos unos a otros, ¿no? Los valores de la lucha y del compromiso generan este tipo de virtudes, de compañerismo, de solidaridad, de apoyo. En concreto en Delicias, en la asociación apoyamos, que os recuerde, por ejemplo, la huelga de las fundiciones San José, la de tapicerías Bonafonte, etcétera, etcétera. Se recogía dinero, se hacía actos y todo este dinero se destinaba después a una bolsa de resistencia para las huelgas de los obreros, cosa que nos costó algún disgusto que otro. En concreto, nosotros que cobrábamos el dinero cada semana, dinero contante y sonante, nos daban un sobre con el jornal, entonces no cobrábamos por el banco, pues ponían una caja en el vestuario y la gente echaba para traerme paquetes a la cárcel, unos paquetes inmensos, ¿no? Pero ese gesto de ponerse en huelga porque han encarcelado a un compañero y cómo recogen dinero, pues son gestos que marcaban entonces ese compromiso, esa solidaridad. Hoy no ha venido a clase
Ramón Cabeza, y al preguntar por él, sus compañeros me han mirado. Un compromiso con la protesta obrera y social al que se adhirieron los estudiantes universitarios, así como amplios colectivos artísticos y culturales. Ramón Cabeza. La cultura era uno de los ejes fundamentales que teníamos las asociaciones de vecinos. Nosotros seguíamos aquella máxima de que dame cultura y me harás libre. Claro, desde el principio que queríamos hacer un tipo de trabajo que tuviera una relación con el movimiento vecinal, o más bien con los movimientos sociales, o más bien con lo que era esa implantación de todo lo que podría ser la relación cultural en la sociedad, ¿no? Intentábamos reivindicar dos cosas: una, que las artes plásticas y la cultura como tal tenían un papel importante dentro de lo que sería el estamento cultural y real de la sociedad contemporánea en ese momento, es decir, que sin cultura no conseguíamos hacer nada, y que queríamos, por otro lado, hacer un tipo de tratamiento visual que acercara y que creara la posibilidad de hacer un trabajo muy inmediato. Se hacían recitales en los propios locales de las asociaciones o en colegios que nos dejaban, desde la Bullonera, Carbonell, La Bordeta. Yo he cantado en esta aula magna de filosofía y en encierros de estudiantes cuando la policía no podía entrar. Es decir, no éramos unos cantantes que se contrataba y nos pagaban y cantábamos en un teatro, en un barrio, no. Nosotros éramos fruto exclusivamente de los movimientos sociales. O sea, nacimos por eso. Nacimos con la intención de protestar. La canción se convirtió en una salida emocional para la gente. Utilizaba nuestros conciertos para reunirse, para sentirse cerca, para sentirse fuertes. Escuchaba canciones que hablaban de ellos. Y eso a la gente le entusiasmó. ¿Dónde se van? ¿Dónde se van? Cuando la noche llega, invadiendo el olivar, ¿dónde se van? Había una censura total sobre los medios de comunicación, entonces nosotros lográbamos sortear la censura con ironía fundamentalmente y con humor, que es ahí eran tan torpes que no entraban o lo captaban. Hicimos muchos carteles, por ejemplo, que eran ilegales y que ni siquiera firmamos, pero hicimos muchos carteles legales porque siempre intentamos esas dos cosas, ¿no? O sea, que se legalizaran y que tuvieran una relación directa con la ciudadanía. Entonces fuimos consiguiendo, y fueron pequeños logros, el conseguir que se fueran legalizando las actividades. Dijeron, bueno, ¿quién es el artífice de la transición? ¿El rey? Pues yo creo que no. Suárez tuvo su importancia. ¿El movimiento popular únicamente a la oposición antifranquista? Pues yo creo que, aunque nos educamos todos en la épica y en ensalzar la combatividad, yo creo que también eso hay que ponerlo en sus justos términos. Quizá bien mirado, más que un choque de fuerzas, la transición sea un choque de debilidades. Es decir, las debilidades de ambos, el saberse los dos sectores débiles, débiles las propias instituciones franquistas y débiles para poder conseguir sus auténticas aspiraciones esos mismos movimientos vecinales. Hay cierto desencanto en cuanto que nosotros pensábamos que esta sociedad iba a avanzar mucho más en pro de los derechos civiles, los derechos de las personas, la mejora del estatus de las personas, etcétera, etcétera. Pero desgraciadamente hoy por hoy no ha sido así. Hubo desencanto y eso es muy grave. Reconstruir luego las organizaciones populares cuesta muchísimo. Las asociaciones pedíamos una democracia participativa, es una democracia representativa sin más, es decir, tú eliges a nuestros representantes 4 años, te callas los 4 años, hacen lo que quieren y se acabó. Eso no es una democracia. Que la democracia es esencialmente no concedida desde arriba, sino conseguida desde abajo, desde toda esa movilización social, yo creo que no hay ninguna duda. La democracia no es traída por 3 o 4 individuos o 4 o 5 personas con el rey a la cabeza, es una consecución popular y es algo que se nos ha ido quitando en la memoria colectiva y es algo muy negativo que se nos quite. Claro que no estamos en una sociedad igualitaria, claro que no,
y quedan pasos y camino, queda mucho por andar, pero esto a mí en concreto frustración tampoco me produce, lo que sí que me produce es ganas de que se siga adelante y que la gente joven no se crea que está todo conseguido y que hay que seguir luchando día a día, porque además las conquistas son muy fáciles de perder y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. A Simeón, Joaquín y Rosa, como a tantos otros hombres y mujeres, nadie puede negarles el mérito de haber terminado con la dictadura. Aunque sus nombres no aparecen en los libros de historia, fueron ellos los que heroicamente desafiaron al franquismo, construyendo culturas cívicas y contribuyendo enormemente al tránsito de la dictadura a la democracia.